Vamos a hablar sobre la huelga médica, sobre las disputas verbales y hoy judiciales en los que se han a los que han llegado el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, con el presidente de la Federación Médica Peruana. Pero bueno, la huelga médica continúa. Está con nosotros el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, actual director del sistema CISOL. Antes, vámonos un instante con Jorge Chávez, quien se encuentra justamente en la PCM, donde se están reuniendo las autoridades del gobierno con la Federación Médica, a ver si hay luz al final del túnel. Adelante, Jorge, cuéntanos. Gracias, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es la tercera reunión ya que se da en los últimos días. Recordemos que empezó el día viernes, el día sábado, y esta es la tercera ocasión que el presidente de la Federación Médica, César Palomino, sostiene una reunión con el viceministro de Salud, José del Carmen Sara, y además con el jefe de la Oficina de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Guaro. Una reunión ya que se extiende por un tiempo de 4 horas, Juan Carlos, y en que se está abordando temas referidos a la forma de salud, el tema del incremento de las remuneraciones. Son 4 horas, aún no se ha informado si es que se ha llevado a buen puerto de este encuentro. En todo caso, estamos aguardando, por cierto, si es que el día de hoy se llega a una buena solución y se pone fin a una huelga que ya se extiende por 28 días, Juan Carlos. En todo caso, vamos a regresar más adelante con mayor información. A un funcionario se lo hace unos minutos y nos había alcanzado de que este encuentro puede durar un poco más de 2 horas. Vamos a regresar, Juan Carlos, contigo. Ok, muchas gracias. Muy bien, como les había anticipado, está con nosotros el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, actual director del sistema CISOL. Vamos a hablar en general sobre la huelga, pero tenemos que empezar con el incidente judicial en el que se ha visto involucrado, ya que ha querellado al presidente de la Federación Médica del Perú, el señor César Palomino, por difamación y calumnia, y le ha exigido una indemnización de 1 millón de soles. Esto a raíz de algunas imputaciones del dirigente médico, señalando que el doctor Ugarte estaba coludido de alguna manera con la actual ministra, y que en consecuencia en este tema no tenía autoridad para hablar. Grosso modo, lo que él señaló. Doctor Ugarte, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, usted se ha mantenido firme en la denuncia, a pesar, se le dijo, inclusive en la conferencia posterior a su presentación en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, que se había disculpado, pero obviamente usted señaló que eso no basta, tendría que retractarse de lo que ha dicho. O sea, no es que yo le diga a alguna persona que es un ladrón y ves, amigo, si te ofendiste, te pido disculpas por habértelo dicho, pero si lo sigue pensando. Efectivamente. Ahora, ¿exactamente de qué lo acusó? A ver, el doctor Palomino es quien ha metido este tema en esta coyuntura casi al final de la huelga y por lo tanto es una torpeza desde el punto de vista de política, digamos, de tratamiento de temas, porque introduce un tema que distorsiona, sí, pues, a un contexto de 16 partidos políticos que tomaron acuerdos respecto a determinadas medidas de reforma, como por ejemplo el aseguramiento en salud, que surgió en ese proceso de discusión de los partidos políticos, no de USAID ni de PHR Plus, pero el trabajo era apoyar, asesorar. Ese proyecto convocó a profesionales diversos, hubo concursos y por ahí entró Midori Javis, entre yo, de ahí nos conocimos. Uh-huh. Pero ese es un proyecto que acabó el año 2006, entonces ni es una ONG, ni es algo vigente, ni que tenga actualidad. Entonces se le ha ocurrido, o alguien le ha dicho que... ¿Y usted lo conoce a este doctor Palomino? Bueno, nos conocemos, pues yo he sido ministro, él ya era dirigente. ¿Ya era dirigente en esa época? Yo entré en el 2008, en el 2008 él no era dirigente de la federación, era el doctor Julio Vargas. Él era un junior, digamos, ahí dentro de la dirigencia de la federación, pero luego, no sé, 2 años después, en la siguiente elección, él fue elegido presidente, entonces nos hemos tratado, pero sucedió que cuando yo entré, estaba también una huelga como la actual, esa vez estaba de ministro Hernán Garrioleca, y cuando yo entré planteé una fórmula de solución y se solucionó. Durante 3 años, que es más o menos el periodo que yo he sido ministro, no hemos tenido conflictos ni con la federación ni con otros gremios. Vamos a preguntarle luego de la pausa que estamos obligados a hacer, cómo hacer, qué aconsejaría usted hacer para resolver la situación actual. Vamos a la breve interrupción y regresamos.
3 de la tarde con 18 minutos. Subsiste la huelga médica. ¿Qué hacer para resolverla? La opinión pública se halla dividida, esa es la verdad, entre quienes consideran que hay demasiada necedad del gobierno para ceder y quienes consideran más bien que son los médicos los que están extorsionando al Estado y al país para oponerse a la reforma de salud. Nos acompaña el doctor Óscar Ugarte, ha sido ministro de Salud y actualmente es el director del sistema CISOL. Doctor Ugarte, sobre la huelga en parte, la actual huelga, ¿tiene una opinión formada respecto de quién ha cometido errores, quién es el responsable de ella? A ver, antes de eso, solo 2 palabras respecto al tema anterior, porque no es solo que haya acusado que estábamos organizados en una empresa que no existe, sino que había una intencionalidad de que estos convenios que se han firmado entre CISOL para brindar servicios al seguro con salud y con el Ministerio de Salud era para un aprovechamiento personal y de grupo. Bueno, esa es una difamación. Así es. Y luego, el día domingo, ayer, agravó esa situación porque dijo en un programa de televisión, en radioprogramas, que no solo eso, sino que nosotros éramos los responsables de las amenazas que se estaban produciendo contra él, contra su familia, las pintas que habían frente a su casa, etcétera, etcétera. Situación, por supuesto, que todos condenamos. Y yo le expreso mi solidaridad al doctor Palomino y a su familia, pero rechazamos totalmente que haya cualquier tipo de... Entonces, es por eso que mucho o se retracta o va la denuncia, le dimos el plazo, no se retractó ayer, pidió disculpas en una forma que no aclara nada y por eso hemos presentado la denuncia, ¿no? Eso es. Ahora, con relación al tema de la huelga, sin estar metido sin duda en el tema más concreto, sin embargo, por la experiencia de haber sido ministro, claro, siempre los conflictos laborales tienen una solución, ¿no es cierto? Esa solución al final siempre termina negociada. Yo creo que había un proceso avanzado desde hace un año. El acta que firmaron hace un año daba un camino. Ahí viene la interpretación, si ha habido incumplimiento o no. Yo no voy a entrar a ese detalle. Pero sí creo que la huelga venía un poco precipitada. Nunca se ha visto, y lo digo con experiencia, no solo como ministro, sino como médico, que se entra de frente a una huelga indefinida, no hay un paro preventivo de 24 horas, de 48 horas, ¿no es cierto?, como es usual, y que a la semana ya se empiezan a entregar hospitales, ya hay la huelga de hambre, como que había mucho apuro, precipitación. Pero en fin, esa es una responsabilidad de los dirigentes que conducen la huelga. Yo creo que ahora... Claro, extraoficialmente lo que muchos de ellos señalan es que la huelga, si bien tiene un discurso remunerativo, en el fondo lo que quiere es oponerse a toda la reforma de salud. O sea, que se mantenga el statu quo. Bueno, el lenguaje y el discurso del doctor Palomino tiene ese contenido, ¿no? Es más de echarse abajo todo lo que pudiese ser cualquier tipo de propuesta, sin que haya habido ninguna discusión sobre las propuestas todavía. Porque una cosa es la escala remunerativa y otra cosa es la reforma del sector salud. Y por lo que él acusa que el eje de su discrepancia, por lo menos así parece ser, es contra aquellos que puedan pensar que no solo el sector público es quien tiene que prestar servicios de salud, sino que de una participación mixta en la sociedad, que nuestra sociedad es una sociedad heterogénea, que hay sectores privados, que pueden haber asociaciones público-privadas, etcétera, y que eso podría ayudar muchísimo a reformar el sector. Yo soy uno de los que piensa así. Eso, claro. Y la experiencia de CISOL a mí me muestra que es un camino interesante. Acá muchos me preguntan, ¿por qué CISOL sí funciona bien y no funciona bien en los hospitales de salud? Exactamente. No se copia el esquema. ¿Se puede? Exactamente. Entonces, bueno, pero el grupo, hay un grupito ahí que es ideológicamente dogmático, rechaza eso y a eso le llama privatización, en el sentido como que el Estado renunciaría a sus responsabilidades. Al contrario, extiende sus responsabilidades más allá del ámbito actual. Exactamente, entonces, si uno no entiende ese tema, puede no entender el comportamiento de alguno de los dirigentes, como es el ¿Le parece si escuchamos al público? A ver, buenas tardes. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo está?
Habla Lola de Surco. Sí, Lola, la escuchamos. La verdad, con todo respeto, es muy lamentable las expresiones del señor que está ahí, ¿no? ¿Por qué? El doctor Ugarte. Por Ugarte, ¿no? Que fue ministro del APRA. Bueno, pues usted sabe que ya es su problema, que él sirva a quien quiera. Pero ya, no es justo ¿con qué discrepa? que ataque frontalmente a la dirigencia. Todos los médicos están unidos, ojo. Y si no recuerda, porque el señor tampoco no es tan joven, que hubo una huelga de hambre en el hemiciclo en el año 80, que la presidió Carranza Vara, el doctor Carranza Vara, Mesa Cuadra, para los logros de los médicos. Realmente lo que ganamos es una vergüenza, Ok, Lola, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, quería opinar sobre el... Sí, adelante, la escuchamos. Sí, que el doctor Ugarte hable y diga cuánto Icisol va a cobrar por los exámenes que va a hacer a los pacientes de salud y de salud. Ok. ¿Y cuánto van a ganar ellos? Ok, gracias. Bueno, la gente está aprovechando para preguntar de todo, pero bueno, está bien. A ver, aló, buenas tardes. Aló, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ugarte. Buenas tardes. Yo lo vi trabajar en el gobierno anterior, creo que lo hizo bien. Pero tengo una discrepancia en estos momentos con respecto a lo del problema con el doctor Palomino. Hasta donde yo lo he escuchado, él ya se explicó en varios medios. Creo que más bien esta situación no hace más que complicar las cosas y no creo que lo impida. El doctor Palomino yo lo veo muy decidido en su causa. Ojalá más bien tenga un arreglo, porque es una huelga hasta cierto punto perversa por la calidad de gente que se tiene que tratar en los hospitales del Estado. Entonces, yo creo que es una pequeña exageración ese trámite judicial que ha iniciado usted. Gracias por su llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quiero aprovechar la presencia del doctor Ugarte para comentar algo sobre el personal de Icisol. Yo tuve una experiencia, llevé a mi hija a sacarle una radiografía y bueno, salió que tenía bronconeumonía, pero ella no tenía ni estornudo siquiera. Entonces me la llevé al hospital del niño y bueno, no tenía nada. Entonces eso quiero que tengan mucho cuidado con su personal, porque no también son no son tan simpáticos, así como igual como en salud, que no hay buen trato. Eso también que cambie. ¿En dónde fue? Acá, en la cuadra 38 de la avenida Perú, en San Martín de Porres. Ok, gracias por su llamada. Radio Capital, tu opinión importa. Doctor Ugarte, varias preguntas de distinta índole. A ver, sobre lo primero, respeto por supuesto la opinión de la señora o la doctora que se expresó. Yo no estoy atacando a la dirigencia, lo que yo he expresado es ante la pregunta de qué cosa es lo que puede haber en las intervenciones más de contenido de política, ideológico, he dado mi interpretación. Yo respeto a los dirigentes como los he respetado siempre, y espero que puedan tener la habilidad suficiente para llegar a un buen término en estos días, que es lo que todos quisiéramos. Respecto a las tarifas a cobrar por Icisol, son las mismas tarifas de Icisol, que son tarifas bajas. Nosotros ya hemos suscrito un convenio con el SIS, o sea, con el Seguro Integral de Salud, en septiembre del año pasado, o sea, no es ahorita por la huelga. Ese ya va a ser casi un año. Hemos tenido más de 200.000 casos. Son tarifas, como digo, bajas, que no las paga el usuario, las paga el SIS. Justamente la gran ventaja es que los usuarios del SIS vienen, se atienden con nosotros y no tienen nada que pagar, cuando antes de ese convenio venían y pagaban. Entonces la gran ventaja es que ahora no pagan, se atienden en el momento, etcétera. Igual va a ser salud. Salud. Igual con salud. Ya eso va a ser. Se ha firmado ya el convenio y va a empezar la próxima semana. Las tarifas son básicamente las mismas. Además, quiero decirles, los hospitales de Icisol atienden más o menos 3 millones de personas al año. De ellas, 1 millón son asegurados de salud, que al no poder atenderse en sus respectivos hospitales, porque les dan fechas posteriores, vienen y se atienden con nosotros y pagan.
Lo que ahora va a permitir el convenio suscrito es que se atiendan con nosotros y no paguen, porque es Salud quien va a pagar, y esa es la gran ventaja que la doctora Virginia Bafigo está promoviendo con este convenio al cual ya hemos suscrito. Con relación al tema de la denuncia, yo ya expliqué, no es que yo me empecine en tener, a mí no me gustan los litigios, ni a nadie le gustan los litigios, pero yo quiero que el doctor Palomino se retracte y que diga que no es cierto que haya una asociación, que no es cierto que nosotros estemos involucrados en malos manejos, que no es cierto que nosotros estamos amenazando, etcétera, etcétera. Si es así, yo me doy por satisfecho. Claro, porque además hay que precisarlo nuevamente. Uno cuando se disculpa no se está retractando. Efectivamente. Si uno dice disculpa por haberte ofendido, pero ya la ofensa sigue en pie. Así es, así es. Y respecto a este caso... Es más, aún si se retracta, usted podría igual querellarlo, ¿eh? Por una sencilla razón. Pero ya si usted quiere retirarle, buena gente, digamos. Efectivamente, por una sencilla razón, porque la difamación es un delito. Así es. Y el delito ya se produjo. Claro, no es que yo le robo la billetera, entonces ya viene el policía y me echa, pero no se la devuelvo ya. No, igual ya cometió el delito. Igual cometió el delito. Entonces, ese es un problema a evaluar. Sí, pues. Porque incluso la Fiscalía puede actuar de oficio. ¿No es cierto? Entonces, el tema no es tan sencillo como poder... En ese caso yo sí lo respaldo. Yo creo que el honor debe preservarse. Estamos acostumbrados acá, todo el mundo lo manosean, lo insultan, lo ovejan y creen que hay impunidad absoluta. Eso no se puede hacer. Eso es algo que no se puede hacer. No, le quito unos minutos más, doctor, para seguir conversando. ¿Cómo no? Sí, vamos entonces a una pausa adicional. Ahora es la hora en Radio Capital y regresamos. Energizer te recuerdan estar preparado en casos de sismo. Retira o asegura los objetos ubicados en balcones, estanterías y roperos, ya que representan un peligro para todos. Ten siempre en tu hogar pilas y linternas Energizer, que unidos a favor de la prevención. Esto sí es Positive Energy. Oh my God. Continuamos hablando sobre la huelga en salud, cómo resolverla, qué aspectos hay que tener en cuenta. Nos acompaña el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, director del sistema CISOL. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Está la llamada? Nuestros teléfonos 222-0575, 222-0580, 222-0711. Si nos llaman de otras regiones del Perú, recuerden, la línea gratuita es la 0800 24 802. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Radio Capital te escucha. Juan Carlos, buenas tardes, gracias. No. Aleluya, marqué 2 veces, la segunda entró mi llamada al toque. No te creo. Ve, aprovecha entonces. No aprovecho. Te doy 18 minutos para que hables. Y es un regalo y gracias porque la radio existe. No, por favor, gracias a ti. Bendiciones. No pude contenerme y creo que me hace bien exteriorizar, y tú que eres psicólogo, ¿no? Realmente estaba escuchando las opiniones anteriores de una persona que dijo que gana un sueldo de miseria o algo así. Una señora de Surco llamó algo así. Claro, que les pagan una miseria. Una miseria. Bien, entonces yo soy un ser humano que tiene necesidades de salud. Ahorita necesito un holter y un mapa. Yo he asistido a Solidaridad porque por la misma situación de las citas alargadas y uno tiene que estar desangrándose para que le atiendan en, ¿cómo se llama?, en emergencia en el otro lado. También he ido al otro sistema de salud de los que están de huelga y saco mis conclusiones. Algunos médicos, algunos, no sé en qué porcentaje, eso no podría decirlo, pero no hacen su labor reglamentaria, creo que son 4 horas, ya apenas atienden 2 horas y se escapan a sus clínicas. Y la señora dijo que ganan sueldo de miseria, y entonces, ¿cómo es que cuando empiezan de a poco ganando un sueldo y después ya tienen carro, tienen consultorio, están en clínicas y todo lo eso? Y entonces no es justo. Para la gente que trabajó y aquellos que están en el BRAE, policías, soldados, profesores y un montón de gente que trabaja incluso esos sí son sueldos de miseria, desde 700 soles, 500 soles, los ancianos, los que ya reciben su sueldo de... Gracias, sí, te tengo que correr porque si no hay más llamadas en espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Habla Rosa María de Surco. ¿Qué tal, Rosa María? Quería preguntarle al señor Ugarte si él es católico. ¿Por qué? Porque a mí me parece que si uno es católico o cristiano debe perdonar las ofensas.
Y no me parece, señor Tafur, que usted esté metiendo carbón, diciendo lo que no. Es que yo no soy católico. Yo no soy católico. El día que nos muramos y vayamos delante de Dios, nosotros rezamos el Padre Nuestro. Ya, pero señora, yo no soy ya católico. Ya no le molesto más, adiós. No me molesta, no se preocupe, pero yo no soy católico, yo creo que el rencor es una virtud teologal. Bueno, la pregunta es para usted, doctor. A ver, había una pregunta anterior que no quiero dejar pasar, porque la señora se quejó de que le hicieron un mal diagnóstico de neumonía cuando llevó entiendo, a su hijo, y que resultó que el diagnóstico era falso. En esos casos, a nosotros sí nos interesa que la denuncia sea muy concreta. Mencionó que es el hospital de San Martín de Porres, nos gustaría saber dónde fue, cuándo fue, en qué consultorio, porque eso sí nos interesa comprobar si es que es una mala práctica de alguien, y nosotros inmediatamente corregimos, ¿no? Entonces, si está la señora escuchando, yo le agradecería que nos haga llegar formalmente esa denuncia. Sobre la pregunta de la señora que recientemente plantea, mire, yo creo que todas las personas, independientemente de su credo, de su religión, por problemas éticos, humanos y de solidaridad, tienen que tener códigos frente a los cuales pueden efectivamente perdonar las ofensas. El asunto es que tiene que haber, pues, como dice, voluntad de enmienda, ¿no es cierto? Si eso se expresa, por supuesto que sí, pero si se empecina y reitera, nadie le va ni a perdonar ni a retirar las denuncias que pudiesen ser hechas. Y por lo tanto el camino está señalado y el doctor Palomino tiene todas las posibilidades de hacerlo, ¿no? Hola, buenas tardes. Aló, Juan Carlos. Es cristiano también rectificar los errores, por si acaso. Yo hago uso de los 3 servicios. A ver. ¿Ya? Y desengañada de Minsa y del seguro. En Minsa fui a cardiología, ¿ya? Y el médico, después de 1 hora, porque estaba en clínica, mandó entonces yo no me dejé atender por un asistente, por un interno o cualquiera de la jerarquía menor. ¿Ya? Ese es el problema de allá, y te hacen esperar. Y los pagos son iguales que en solidaridad, no es menos. ¿Ya? Y en salud también saqué mi cita. Total que 1 hora y media se retrasó el doctor. En 15 minutos atendió, yo que era a las 10, en 15 minutos atendió a todos. Por eso para mí el servicio de solidaridad es muy eficiente y me soluciona las cosas. Gracias. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy acá de La Molina, quisiera opinar. Por supuesto. Yo creo que lo que está haciendo el dirigente Palomino es algo justo. Y si el doctor Ugarte va a hacer denuncias, va a agravar la situación. Piense usted en los pacientes. Yo creo que hay otros medios para que usted pueda manifestarse, señor Ugarte. Pero no haga más fuego, no eche más fuego, leña más al fuego, por favor. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, señor Juan Carlos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Mire, yo acá tengo en mano el texto del juramento hipocrático clásico y el texto original. Sería muy tedioso leerla todo, pero ahí al final dice, si soy perjuro, que me castiguen las leyes. Estimado, sí, le agradezco mucho, pero ya lo he leído unas 43 veces, creo, aquí en Radio Capital. Yo creo que el oyente ya se lo sabe de memoria, gracias a usted. A ver, sí, sobre la pregunta anterior. Bueno, ha sido señalado que hay un mejor servicio en CISOL, me congratulo que sea así, nos exigimos siempre que pudiese ser. Y sobre que la denuncia contra el doctor Palomino interfiere en estos momentos, yo considero que no. Además, nosotros diferenciamos muy claramente el comportamiento del doctor Palomino de la Federación, que es una institución muy respetable y respetada, y ojalá se puedan resolver cuanto antes. Si el doctor Palomino a su vez se retracta, en buena hora saludaremos ese gesto e independientemente de eso, sí estoy porque se resuelva, ojalá cuanto antes, y en beneficio obviamente del gremio médico, porque sus reivindicaciones son justas. Eso hay que ponerlo por delante, como la de todos los trabajadores del sector salud. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te habla Óscar? Mira,
Yo soy médico, en todos los campos siempre se ha visto que cualquier administración pública que paga directamente sus servicios va a ser menos costosa que una administración pública que terceriza sus servicios, que paga un espacio de ganancia para CISOL, se llame cualquier entidad financiera. Si es que paga terceriza este servicio, va a haber un costo agregado. ¿Quiénes van a pagar ese costo agregado? Todas las personas que contribuyen con impuestos. Por lo tanto, cualquier pago administrativo que tenga que hacer la administración pública para salud debe ser directo. No debe de tercerizarse ninguna atención pública, porque nunca va a ser en beneficio de la gente, va a ser en beneficio de las entidades privadas que brinden el servicio. A ver, una llamada más y terminamos. Hola, buenas tardes. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te habla César. César, ¿qué tal? Primero, para decir que el argumento más tonto que se ha escribido hasta ahora es el juramento hipocrático. Segundo, para pedirle al doctor Ugarte, por favor, que sustente todas aquellas otros argumentos tontos que se hacen. Por ejemplo, ¿cómo contestaría el doctor Ugarte a esas acusaciones que los doctores tienen que trabajar todos los días de lunes a viernes sus 8 horas? O los doctores tienen que su profesión se ha quemado las pestañas como cualquier periodista. O sea, algo así comparando, Mariela Patrión comparó su carrera con la carrera médica diciendo que ella se quemaba. A ver, sí, tenemos unos segundos para ver. A ver, sobre el asunto de las tarifas, no necesariamente es cierto que cuando se terceriza ese servicio va a ser más caro por haber tercerizado. Porque lo que puede suceder, y sucede en muchos casos, y es parte de la reforma que debe resolver estos temas, es que muchas veces el peso administrativo de los servicios públicos termina haciendo ineficiente el servicio, las modalidades de ejecución, de compras, etcétera. Y eso encarece. Mientras que un servicio que se administra con otro tipo de criterios se puede simplificar muchísimo y por lo tanto se abarata. Y es en la eficiencia donde se produce el ahorro. Eso también lo puede hacer el sector público y esa es justamente la alternativa que se plantea. ¿Por qué modalidades que funcionan, por ejemplo, en asociaciones público-privadas no se puede hacer también en el sector público? Y este es un tema que va a entrar ahora en discusión y en buena hora que se puede hacer. Y respecto a las profesiones, yo soy médico y por supuesto claro, no solo... Yo imagino que se refiere a que muchos de los que critican a los médicos en la web dicen que los médicos tienen pues que trabajar, cumplir su horario de oficina. No necesariamente, ¿no? Yo creo que cada servicio es diferente. En algunos casos es de atención directa, pero hay otros espacios del trabajo de los médicos que tienen que ver con la docencia, con la investigación, etcétera, y que también tienen que ser valorados, como cualquier otra profesión que tiene alternativas diferentes. Y yo en general respeto a todas las profesiones. No tiene por qué denigrarse ninguna en beneficio de otras, ¿no? Doctor Ugarte, le agradecemos mucho su presencia aquí en Radio Capital. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos para hablar sobre este exabrupto tonto que ya ocasionó su renuncia del gerente de cultura de la Municipalidad de Cusco, ¿no? Que dijo que el quechua era casi una peste que había que erradicar. Vamos a la pausa y regresamos.